En 2016, cerca de 22 millones de peruanos tuvieron la difícil responsabilidad de escoger qué persona tomaría las decisiones importantes en nuestro país. En esta oportunidad los peruanos tuvimos un largo y variado grupo de personas por el cual podríamos escoger a alguno de ellos como nuevo presidente del Perú. Entre ellos estaba Alfredo Barnechea, Alan García, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, PPK, Gregorio Santos, Pepe Olivera, Antero Flores, Toledo, Miguel Hilario y muchos otros más que luego fueron eliminados a lo largo de la contienda. Fue una decisión muy difícil que llevó a los peruanos a una segunda vuelta entre PPK y Keiko Fujimori, llegando a polarizar la política y la sociedad como nunca antes se había visto, ¿o no? Fue una lucha feroz entre la derecha y la otra derecha. Si lo vemos desde esta perspectiva, es una versión muy resumida del largo camino que tuvo PPK para llegar al poder. Es por eso que para resumir esto te mostramos 10 puntos claves de la contienda política. Lima manda. Al inicio de las elecciones vimos como Keiko Fujimori se hacía fuerte en muchas provincias gracias a los continuos viajes que hacía. Verónica tenía un fuerte favoritismo en la zona sur del Perú y Gregorio Santos tenía como bastión político Cajamarca. Por otro lado, PPK, con una leve ventaja en algunos distritos limeños y también en Arequipa y Moquegua, fue suficiente para que en la segunda vuelta esto le sirviera con una pequeña ayudita de la izquierda para poder vencer a su rival fujimorista. Y esto porque donde en un 80% de la población y el poder político se encuentra concentrada en la zona metropolitana cubierta por su capital, se mide y se debe planificar a la luz de la temperatura política y social y poblacional, ya que, aunque se haga un trabajo de periferia, siempre dicha zona relata el comportamiento en un alto porcentaje. En resumen, Lima siempre manda. No hay normas absolutas. Ya habíamos visto en elecciones pasadas cómo el segundón se reivindicaba en la siguiente elección y en segunda vuelta todavía. Le pasó a Alan García en su segundo periodo y Ollanta durante el último periodo con Keiko Fujimori, quien había quedado segunda, y esta vez no logró alcanzar el Palacio de Gobierno por aquella coincidencia. No siempre perder es ganar en la siguiente elección. Las supersticiones y cábalas no son válidas en la contienda política. Número 3. El voto de una región no es una constante. Arequipa, una maravillosa tierra, llamada la Ciudad Blanca, tierra que goza de una buena influencia turística, tierra de grandes personas ilustres como Mario Vargas Llosa. Arequipa, tierra de minería, tierra rodeada por volúmenes geográficos y tierra de grandes y varias convulsiones sociales de mucho impacto. Se convierte en un territorio clave para el triunfo del nuevo presidente como PPK y generando así un desbalance en comportamientos históricos que marcaron la elección. Apoyar para limpiar tu imagen funciona. Para la segunda vuelta, una ayuda de casi último minuto fue clave para que la balanza de poder se inclinara por uno de los contrincantes. Verónica Mendoza, la candidata política que había sido tildada de chavista, izquierdista, pro-terruca y muchas otras cosas más, entregada para la segunda vuelta al exministro de 67 años, fue decisiva, pero bajo un arduo trabajo de higienización de dicho respaldo. Y es que tuvo que desvincularse de cualquier interés por alienarse con las políticas de Nicolás Maduro y Venezuela. Número 5. El efecto del débil esforzado. ¿Alguien se acuerda de la fábula de la tortuga y la liebre? Es en donde el personaje que parecía más débil y que avanzaba más lento terminó ganando al final. Fue así como en estas elecciones pasó exactamente lo mismo. PPK logró avanzar a la segunda vuelta con mucha angustia, ya que muchas veces su preferencia de secuestras fue amenazada por distintos candidatos como Julio Guzmán o César Acuña. A pesar de todo esto y con constantes ataques, logra un empate técnico en base a ciertos suyos, pero también a grandes errores de la señora Fujimori, algo que luego le hizo cortar la diferencia y al fin poder llegar al sillón de Pizarro. Las mujeres derrotaron a una mujer. Lo más curioso de esas elecciones fue que las mujeres de PPK fueron la clave para lograr esta igualada técnica. Mercedes Arauz, quien fue conocida por ser ex ministra de Comercio de Alan García, fue clave como imagen de juventud, inclusión, equidad y carisma para Kuczynski, sobre todo en sectores feministas de Lima y zonas de la selva. Con todas estas cualidades, logró igualar o eclipsar a su contrincante. Número 7. El peso del pasado. Keiko Fujimori trató de hacer hasta lo imposible,
para ser una alternativa joven y además femenina, pero no supo manejar la pesada carga de su apellido y la condena a su padre. Pese a los esfuerzos programáticos y en materia de posicionamiento, los recuerdos del gobierno de su padre, como los tránsfugas, el pago a distintos canales de televisión, los asesinatos y la violación a los derechos humanos, pesó más al punto que se manifestaron en más de una oportunidad en marchas en su contra por todo el centro de Lima, y en las encuestas esto se traducía en cerca de un 40% de antivoto para ella. Nacionalismos más aplicados. No siempre el nacionalismo funciona, y eso fue algo que algunos trataron de utilizar sin mucho éxito. De nada sirve si no sabes cómo funciona el nacionalismo en el país. Para muchos de ellos les faltó más comprender el contexto en el que querían desarrollarse. Número 9. La edad es lo de menos. Definitivamente no importa. No importa ni la edad, ni la raza, ni la condición social. Ninguna de esas cosas son imposibles para un aspirante a un cargo público. Lo importante es tener una estrategia emocional y racional concisa, saber manejar las presiones que luego te permitan un triunfo, donde lo que más destaca es el crecimiento sostenido en 3 meses hasta alcanzar una segunda vuelta y luego superar a una candidata que siempre punteó en las encuestas, como fue el caso de PPK, que siempre mantuvo una amplia sonrisa, el buen estado del humor y la cabeza fría, aunque no siempre. Yo trabajo con un equipo. Aquí no es cuestión de una señora que tiene un padre famoso o de otro tipo que se pone pantalones escoceses o de una media roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. Perdió la campaña sucia. El miedo es algo que todas las personas sufrimos en anteriores campañas. Cayeron derrotados nuevamente algunos consultores y líderes de propaganda negra y campaña sucia, como los Fujitrolls, que fácilmente fueron identificados. Aún así, hubo desde ambos bandos en primera y segunda vuelta, pero fueron más los que mostraron resistencia y dieron esa sensación ante la imagen pública que todos les resbalaba, lo que pudo vencer estos ataques.